Claro que sí. Adelante. Señor Padre bendito, te damos las gracias, Señor Padre bendito, porque eres el Rey de Reyes, el Dios del universo, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre Santo. En esta noche, Señor mío, te agradezco por permitirnos y darnos la oportunidad de estar aquí un viernes más en el estudio, Señor Padre bendito, del libro de Isaías. Señor mío, te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes que nos des sabiduría, Padre bendito, nos des gozo, Padre Santo, para poder entender lo que tú nos quieres decir a través de Brenda o de Armando, Señor Padre Santo. Gracias, te pedimos por Brenda para que pronto pueda integrarse, si no, cuídala donde quiera que esté, Padre bendito. Gracias también por darnos la oportunidad de poder estar en nuestros hogares, Señor mío, y que podamos, somos privilegiados porque nos das esta oportunidad, Señor, de estar aquí y estudiar tu palabra. Gracias, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Amén, amén, Pues si quieres, amén. mientras Armandito te va a poner Sí, cómo no. creo que ya va La llegando diapositiva. Brenda. Sí, de todos modos, Está empezamos con la introducción. bueno, ¿Sabes adelante, de qué? mientras se conecta Brendis. Hola, buenas con- noches. Ya está, Bueno, no, ya llegó Brendis. ay, Ya ya estoy, llegó. que no quería prender mi compu. ¿En serio? Hola, buenas Toda noches. trabada, buenas noches. ¿Cómo Buenas, Buenas están? noches. buenas noches, Brendis. Pues ya íbamos a arrancar, pero adelante, Brendis. Perfecto, perfecto. Ya se acabó Bien. saludó. ¿Ya llegó Paula? Todavía no. Bueno. Muy bien, de todos modos me van a ayudar Claro, hay entre todos. entre todos. Muy bien. Adelante. Bueno, pues aquí vamos a entrar a una nueva etapa de Isaías, como decías. En tu resumen, Armandito, vamos a la segunda Sí, parte de Isaías y esta pues va a hablar acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios, así como pues de la salvación, porque no nada más nos va a dejar su ira, sino él busca la manera de cómo nosotros nos podemos salvar, porque pues es un Dios misericordioso y lleno de gracia, entonces no nos puede dejar así, no nos puede dejar abandonados, ¿no? Realmente aquí va a pasar lo de la gran tribulación. Aquí Dios está ya muy indignado con las naciones por todo lo que han hecho. Aquí Isaías sí nos está hablando de esa época de él, de la era de él, pero nos está remitiendo a la escatología. También nos está mandando al futuro, ¿no? Lo que va a pasar en un futuro, antes de que él llegue, antes de que él vuelva a pisar esta tierra, nos va a enseñar este capítulo, ¿no? Y bueno, pues leemos el versículo del 1 al 4. Dice, acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo tu ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Bueno, pues aquí que nos está diciendo Isaías que Dios está llamando a las naciones para decirles la ira, para decirles que Él tiene ira contra ella, porque han quebrantado sus leyes, no han seguido sus mandamientos, porque han atacado a su pueblo, porque es su pueblo y él siempre los va a proteger. Entonces,
Aquí Isaías está llamando a las naciones y les está diciendo que se acerquen, que se junten y que escuchen los pueblos, que es lo que él les tiene que decir. Y lo que él les tiene que decir es precisamente que él está enojado, ¿no? Eh, Invita a estas naciones para que acerquen y escuchen la sentencia de juicio que Dios tiene contra ellas. Eh, el hedor quiere decir que es la exposición prolongada de cadáveres. Este es un acto repulsivo y vergonzoso, ¿no? El olor ya a descompuesto, ¿no? Y dice que se van a enrollar los cielos. Vemos que ni los cielos ni la creación de Dios se va a salvar de su ira. Realmente Dios está mencionando aquí todo esto y nosotros lo vimos en Apocalipsis parte de esto, de toda la destrucción que va a haber en el mundo, porque es la ira del Señor, que es la tribulación y la tribulación la grande, como le llama Evis Carballos, dice que es la tribulación la grande, ¿no? Que es la gran tribulación. Entonces dice que se van a enrollar los cielos, esto lo dice en Apocalipsis 6:14. Afirma el cumplimiento futuro de esta profecía durante la 70ª semana de Daniel. ¿Se acuerdan que vimos en Daniel, precisamente vimos esta 70ª semana que nos habla de la ira de Dios? Nos habla sobre esta gran tribulación, sobre el día de Jehová, ¿no? Entonces, hermanito, sí, ¿nos puedes ayudar, por favor, a leer este versículo? Ya se me perdió. Apocalipsis 6:14. Por 6:14, sí. Déjame lo busco de volada. 6:14. Dice así. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Exactamente, entonces Nada más, aquí, perdón, nada más el 14, ¿verdad? Me dijiste. sí, 6:14. Estamos viendo Gracias. que aquí ya nos están hablando de lo que va a acontecer en un futuro, ¿no? Pero como Isaías aquí nos vuelve a remitir al futuro. Está hablando de su era, sí, de que que Dios ya está enojado con estas naciones que han atormentado a su pueblo, que han hecho tantas iniquidades, tantas idolatrías, tantas apostasías, eh, han lastimado a tantas personas, tanta corrupción, y él ya le va a poner fin a esto. Sí está hablando de esa era, obviamente Isaías, acuérdense que es un vidente y que él está viendo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y obviamente esto en la época de Isaías no lo entendían, no lo veían, ¿no? Hasta que Jesús vino y también habló sobre precisamente esta situación que va a pasar. Entonces ya se les abrió más el panorama, ya saben más a qué se refiere lo que Isaías les está diciendo. A ver, Eh, permíteme, Berenice, un segundo. sí, sí. Exactamente, la semana 70 de las profecías de Daniel nos dice que, o sea, lo único que entendía la gente en aquel tiempo era lo que dijo Daniel, lo que Dios va a hacer. Bueno, lo dijo Daniel y ahorita lo está diciendo Isaías, lo que Dios va a hacer. Y Juan, el apóstol Juan, nos dice cómo lo va a hacer en Apocalipsis, a partir del capítulo 6, todo lo que dijo Isaías y lo que dijo Daniel, de lo que iba a hacer Dios en ese entonces, ahora nos dice cómo lo va a hacer, y ahí es donde empiezan los juicios, ¿no? Por eso la gente de ese tiempo, pues, no podía entender del todo esto. Lo único que Claro. sabía que Dios les iba a dar en la torre, ¿sí? Y Juan ya es más detallado porque del capítulo 6 de Apocalipsis al 19
nos está narrando todos los juicios de Dios, cómo van a ser, que con granizo, con sequías, con contaminación de aguas, o sea, interesante, cómo todo ¿cómo se digo? Se compenetra, ¿no? O sea, cómo todo coincide, como un rompecabezas, que todo se está hilando perfectamente. Exacto. Sí, Nosotros Isaías, sí, perdón, nosotros ya tenemos toda la revelación completa, pero ya. en ese entonces, pues no, ¿verdad? Sí, Adelante, Brendis, perdón la interrupción. no está bien, Jacob. No entendían lo que estaba pasando, o sea, ¿a qué se refería Isaías, no? Claro, Entonces ya hasta que pues vino Jesús, porque también Jesús les habló acerca de esto, claro, sí. en Mateo 24 creo, ¿no? Mateo 24 y 25, sí. Y entonces pues ya se les abrió el panorama, pero fíjate, hasta entonces, como dice, se armó el rompecabezas, lo que dijo Isaías lo vino a confirmar Jesús. Y Juan, pues ya terminó de armar todas las piezas del rompecabezas de cómo iban a hacer las cosas, ¿no? O sea, primero acá Isaías les dio los ingredientes y, ¿Eh? y Juan les dijo cómo los se iban a cocinar, ¿no? Exactamente, ya con lujo de detalle. Va con lujo de detalle. Entonces, bueno, vemos que ¿por qué Jehová está irado? Bueno, en el contexto inmediato, Isaías continúa el pensamiento del juicio venidero contra los asirios, lo que les comentaba, es en su era, lo que estaba pasando en ese momento. Pero en un contexto mucho más amplio, podemos ver este pasaje como un anuncio del juicio que vendrá sobre las naciones durante la gran tribulación. Jesús, muchos profetas del Antiguo Testamento nos hablaron claramente de un tiempo venidero que él llamó la gran tribulación, Mateo 24-21. Sí, Cuando debido al juicio de Dios las condiciones en la tierra serán las peores que la historia humana jamás haya visto. O sea, va a ser terrible, va a ser terrible lo que le sigue, porque ni siquiera podemos llegar a imaginar. Ahorita estamos viendo algunas cosas, como que es una probadita, ¿no? Sabemos todas las tragedias que están pasando, el huracán que llegó a Acapulco, cómo ha destruido esa ciudad, otras situaciones que hemos vivido, la corrupción de las naciones. Es una probadita de lo que va a pasar en la gran tribulación. Entonces, realmente no podemos, nuestra mente tan finita no puede alcanzar a pensar en todo esto. Imagínense Isaías y Juan que vieron todo esto en visiones. O sea, ellos terminaron devastados porque realmente estaban viendo literalmente cómo van a pasar las cosas. Y ellos nos las están narrando a su manera y a través pues ¿cómo se llaman? De alegorías o bueno, de estas visiones de animales, de bestias, incluso hablan de animales salvajes, de todo esto, como ellos en su entender lo están narrando en la Biblia. Pero bueno, son inspirados por Dios, obviamente. No es que ellos lo hayan inventado ni que se les haya surgido de repente. Dios les dio esta visión y ellos lo están narrando, ¿no? Entonces, realmente no, aunque ya tengamos, como dice Juan Carlos, todo el panorama completo, aún así no podemos llegar a entender esa situación hasta que se vive. Muchas veces no lo entendemos hasta que lo vivimos. Gracias a Dios, nosotros no lo vamos a vivir, pero sí es un tiempo muy, muy difícil, muy complicado. bien, a ver, es otra pausa. Mientras te dejo agarrar aire. Este, hace algún tiempo, no sé en dónde cayeron granizos que decían que eran del tamaño de un limón. Y todos estaban admiradísimos, espantadísimos. Granizo del tamaño de un limón. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a una de los sellos, de los juicios de Dios? Que van a pesar, no me acuerdo en cuánto talento eran, pero era el equivalente a 36 kilos de peso cada granizo. Haz de cuenta que es como un balón de básquetbol. Entonces ahora imagínate, granizos del tamaño de un balón de básquetbol. Va a ser devastador eso. Porque muchos coches quedaron golpeados por los granizos. ¿Qué va a hacer con granizos del tamaño de un balón de básquetbol? No, pues, Muy pesados.
Sí, Con uno que nos caiga en la cabeza, ahí quedamos. no, gracias a Dios que no vamos a estar aquí, porque ni con No, casco las libras. gracias a Dios. Pero digo, con uno que caiga en En el la cuerpo cabeza de de un humano, sí. pues lo Ya no terminamos. morí. Por eso va a haber tanta mortandad en la tribulación, de acuerdo a lo que nos narra Juan en Apocalipsis. Se va a reducir la población, de toda la población mundial va a morir, tres Una cuartas cuarta. partes van, tres cuartas partes van a morir. Entonces, Claro. fíjate, por eso dice que va a apestar esto tanto muerto, Ahí va. que en Apocalipsis dice que Dios convoca a las aves carroñeras para que se coman tanta carne que se está ahí descomponiendo, ¿no? Estado de putrefacción ya. Exactamente, no, 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 esto es tremendo. Terrible, sí, la verdad es que lo decimos, pero no, no, o sea, nuestra mente tan finita no va a alcanzar a comprender todo eso, como dices, no lo vamos a vivir, pero bueno, pues este mensaje es para nosotros, pero también es para las personas que aún no han creído en el plan de redención de Dios, que lo escuchen, porque pues no es amenaza y no es que les doblemos la manita, como dices, es la palabra de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir, ¿no? Ya se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. A mí una vez me dijo alguien, hablándole del juicio de Dios, dijo, bueno, ¿por qué ustedes siempre nos quieren espantar con el petate del muerto? O sea, piensan que hablamos del juicio de Dios nada más para espantarlos, pero es que es un hecho real, o sea, es un hecho real, lo que va a suceder es algo real, no es fantasía ni nada, no es por espantarlos, es simplemente para crearles conciencia de, bueno, cuando alguien está ciego espiritualmente, pues es difícil que entienda esto, pero orando y pidiéndole a Dios misericordia por esa persona. Porque si la cosa, mire, para nosotros creemos lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, es Dios quien lo está diciendo. Y si Dios lo está diciendo, es porque algo, eso va a suceder, tal como lo está diciendo Dios, porque todo ha sucedido tal como lo ha dicho Dios. Eso es Así es. entonces, ¿por qué tenemos que pensar que, ay, no, esto es cuento de hadas, eh? No, digo, es cuento de vaqueros. No, la verdad es que sí, está tremenda la cosa, ¿no? Y Sí, eso que quisiéramos hacerlo entender a la gente, pero pues ya ves que, No lo creen, esto es lo peor, porque precisamente porque están muertos espiritualmente. así es. como dijera el salmista, todos me miran y se van. Bueno, ya Así síguele, es. Brendis. Oye, Japu, pero sí realmente se está preparando un escenario. Lo que estamos viviendo ahorita, lo que estamos viendo es simplemente una probadita con esto de más profecías. El escenario está listo para un templo reconstruido que vendrá en los últimos días, necesario para cumplir las profecías de la abominación desoladora, como lo dice Jesús en Mateo 24:15, Marcos 13 y Segunda de Tesalonicenses 2. El escenario está listo para que surja el tipo de Federación de Naciones que denominará al mundo heredera del Imperio Romano. El escenario está listo para que surjan un superhombre político y económico, el tipo de líder político único que dirigirá esta confederación de naciones que dominará al mundo. El escenario está listo para el tipo de religión falsa que la Biblia dice que caracterizará los últimos días. El escenario está listo para el tipo de sistema económico predicho para los últimos días. El escenario está listo para el escenario del fin de los tiempos que la Biblia dice que sucederá entre Rusia e Israel en Ezequiel 38-39. Entonces, pues para allá se va encaminando este mundo, ¿no? Terriblemente. Es cierto eso que dices, Brendis. De hecho, hay un librito de nuestro querido hermano Ibis Carballosa que se llama El dictador del futuro. Ay, Dios, está bueno. Y es un librito chiquito, ¿verdad, Japo? De bolsillo, es un librito de bolsillo que en una sentada te lo avientas todo el libro. Que habla justamente de ese dictador del futuro. Un dictador, porque hoy, a la fecha de hoy, han sido dictadores, pero a nivel local. Ajá, Va a exacto. ser un dictador a nivel Na- mundial, general. sí, va a controlar todo, todo, va a ser un dictador que 4T ni que nada, este va a estar peor. Va a ser Me imagino 4T reformada. Va a ser 4 veces más duro. Sí. Así es. Bueno. Adelante, Brenda. ¿Algo más, Armandito, ibas a comentar algo? algo,
Me atrevo a pensar que se está hablando del anticristo, que ese va a ser el dictador mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Mira, mira, bienaventurados nosotros que nosotros conocemos el fin de la historia. Sabemos, mira, normalmente la gente vive con la incertidumbre y siempre está esperando tiempos mejores y todo. Y es normal, pero la Biblia enseña que nunca un día anterior fue peor que el que le sigue, ¿no? O sea, más bien el día que sigue siempre es peor y el mundo va empeorando, empeorando. Como les digo, este mundo tiene fecha de caducidad, ¿no? Eh, sí. Mira, es como, a ver, voy a tratar de ejemplificar esto. Mira, va a jugar América contra las Chivas y todo el mundo está a la expectativa, pero no saben que yo, que ese partido ya lo pasaron antes y lo que ellos van a ver va a ser el video, nada más el videotape diferido. Sí, eso de diferido quiere decir que lo ven después de que ya sucedió. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo vi en vivo, ¿no? Yo ya sé el marcador, pues, y yo les digo a ellos, no, va a ganar el América por 5-0. No, ¿cómo crees? Si todavía ni juegan ni nada, estás loco, que no sé qué. Pero porque ellos no lo han visto. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros conocemos cómo termina el partido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia, conocemos la Escritura y creemos en lo que Dios dice, ¿no? Entonces, por eso digo, dichosos nosotros que ya sabemos lo que le espera a este mundo. Y no es nada halagador lo que le espera a este mundo. Y como decía, se está preparando ya el escenario para que esto que está narrando la Biblia y lo que narraron los profetas en sus tiempos, se está conjuntando, sí, se está ya orquestando todo el escenario para, como dice Pablo en Timoteo, en los últimos tiempos habrá inventores de males, los hijos más desobedientes que nunca. O sea, cada quien va a estar pensando en sí mismo. O sea, cosas que ya se están viendo ahora. Y no estoy profetizando yo de que ya viene el fin de los tiempos, pero así lo digo con cautela, nos estamos aproximando ya al fin de los tiempos, yo creo. Yo creo eso, ¿no? Porque el mundo sí va, no sé cuánto pueda durar ya este mundo. Cada día está peor. Pero bueno, no quiero ser pesimista tampoco. Síguele ya, Sí, Bru. no, no, eso sí, no, no somos pesimistas, somos realistas de lo que dice la Biblia, ¿no? Conocedores de lo que dice la palabra de Dios. Así es. Bueno, seguimos con el versículo 5. Dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Bueno, pues recuerden que los edomitas eran, Edom era el hermano de Jacob, De José, Esaú, no de Nahum. perdón, el hermano se llamaba Esaú. Esaú, perdón, pero era bueno, tenía un pueblo que se llamaba Edom, que Ah, que significaba rojo, ¿no? eran los descendientes de Esaú. Exacto, sí, los edomitas. Bueno, Exactamente. ellos se consideraban o eran enemigos de Israel. O sea, ellos cuando a Israel les pasaba algo, algo malo, se alegraban, ¿no? Hasta les metían el pie si era posible, para que les fuera peor. Eran sus enemigos, siendo que eran parientes, ¿no? Y eso se ve claramente en el libro del profeta Abdías. Abdías. Abdías es un solo capítulo, pero narra nos da los lujos de detalles del juicio contra Edom. Así es, sí. Incluso nosotros aquí en Isaías vimos un juicio contra Edom, ¿no? Dice que los edomitas se regocijaban cada vez que el pueblo de Judá o Israel era afligido, por lo que Isaías se enfocó en el juicio que vendrá contra Edom.
usándolos como un solo ejemplo del gran juicio que vendrá sobre todas las naciones. O sea que Isaías, según, bueno, John MacArthur comenta que el profeta seleccionó a Edom como representante del resto de las naciones. ¿Por qué es esto? Porque el resto de las naciones también odiaba a Israel y a la fecha lo odian, ¿no? Incluso la ONU ha dicho que son antisemitas y muchos países son antisemitas. Entonces, por eso lo compara con Edom, ¿no? En su época, en lo que él entendió cuando vio esta visión. Pero realmente está hablando sobre estas naciones que odian a Israel, que no la quieren. Entonces, este es un juicio contra esas naciones. O sea, se va de lo particular a lo general, ¿no? Edom era una nación hermana de Israel, pero odiaba a Israel más que a cualquier otra nación. Así vemos que las naciones en la actualidad y antes odiaban a Israel, por eso siempre los filisteos, los egipcios, todos le buscaban guerra contra Israel, ¿no? Pero pues obviamente lo que no sabían es que ellos tenían al único Dios verdadero y vivo, que siempre luchó sus batallas, ¿no? Entonces, bueno, así está pasando con estas naciones. A lo largo de toda la historia vemos un odio ardiente de Edom contra Israel. Es por esta razón que a menudo se presenta a Edom como un representante de todas las naciones que odiaban a los judíos. Edom se había burlado de Judá y la había atacado durante siglos, pero ahora Dios vengaría esta actitud de odio que es tan característica de los caminos del mundo. Esto lo dijo Wolf, un escritor. Y bueno, que estamos viendo que pues Dios tiene ira contra estas naciones. La indignación del Señor encuentra su cumplimiento final en la batalla de Armagedón, que será un asunto terrible, sangriento. Esto lo dice Apocalipsis 14:20. Armando, si nos ayudas a leer Apocalipsis 14:20, nada más para recordar un poquito qué es Armagedón. Armagedón. ¿Qué? ¿6, 14, 20? Es 14:20. Sí. 6, ¿verdad? ¿Me dijiste? 6. No, 14, capítulo 14, versículo 20. 14, perdón. Que ya está, ya lo tengo. Dice así. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Ok, entonces vemos la indignación del Señor encuentra su cumplimiento final en esta batalla. Eh, Al asociar este tiempo de juicio con la imagen del sacrificio, Isaías nos dice que esto es pago por la pena del pecado. Así como la víctima del sacrificio pagó por el pecado de quien trajo el sacrificio, el juicio sangriento del pecado en el Armagedón será un pago por la pena del pecado. Será un pago imperfecto, incompleto, pero será un pago de algún tipo. Oye, una pregunta. Sí, ¿Saben qué es eso? ¿Qué significa esa palabra lagar? Lagar. Bien. Es el lugar donde se guarda la semilla. ¿Donde se guarda la semilla? No. Las Sí. uvas. Las uvas, se pisan las uvas, perdón. Exactamente, No sé. exactamente. En Se aquel, pisan las uvas. en aquel entonces se ponían todas las uvas y las pisoteaban para que saliera el jugo. Sí, ese era un lagar. Entonces, se ponían las uvas y las pisoteaban. Eso era un lagar y salía, imagínate cuánto jugo de uva salía, que después lo convertían en vino, etcétera, ¿no? Ese es un lagar. Bueno, aquí están comparando la batalla de Armagedón como un lagar, donde Dios va a pisotear a todos los pecadores y va a correr sangre, como dice aquí, hasta por 1,600 estadios, ¿no? Un Ajá. estadio de 200 metros, si no mal recuerdo. Entonces estamos ¿Un hablando. caballo, no? ¿Se va a tapar un caballo o qué? Sí, dice que hasta le llega la sangre a los caballos, a las patas, algo así le cubre o la panza. Pero mira, este versículo solamente se puede entender solamente a la luz del el enorme ejército que se levantará contra Cristo en la batalla de Armagedón. Y nuestro Señor Jesucristo matará con la palabra de su boca a estos millones de rebeldes que constituirán la mayor formación de tropas
jamás reunidas en un solo lugar, por eso va a haber tantísima sangre, ¿sí? Del cielo caerán enormes piedras de granizo, que es lo que les decía, que pesarán un talento, alrededor de 45 kilos. Es lo que les decía hace rato. Cada granizo va a pesar 45 kilos. Como un costal de azúcar va a pesar, ¿sí? ¿no? Así que imagínense, ¿sí? Que junto con la sangre de este gran ejército crearán un río de sangre que llegará hasta la vida de los caballos, o sea, hasta el freno de los caballos. O sea, son cosas terribles lo que está narrando la Biblia. Y no es no es con el afán de, como me dijeron, espantar con el petate del muerto, ¿no? O sea, aquí está escrito, no lo estamos inventando. Así es. Bueno, síguele, Brendis. Perdón, Ok. ahora ando interrumpiéndote mucho, No, Brendis. está bien porque me estás ayudando. Adelante. Bueno, vemos que como las naciones no se habían arrepentido ni siguieron el camino de Dios para el sacrificio por los pecados, se convirtieron en castigo y sacrificio por sus propios pecados, lo que está hablando en el capítulo, en el versículo 6 y 7 sobre los animales, los corderos, los machos cabríos, los carneros, los búfalos, los toros. Y Bosra, aquí John MacArthur dice que es una ciudad principal de Edom, ubicada a unos 32 kilómetros del suroeste del extremo sur del Mar Muerto. Entonces, está hablando de Edom como al principio nos está diciendo, pero esta era una ciudad que se encontraba en Edom. ¿Ok? Brendis, Sí, estaba leyendo aquí en el libro de bueno, en el comentario de Matthew Henry, que Edom fue construida cerca de donde fue destrozada o donde existieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, que también fueron destruidas eh, por fuego, con azufre y brea. así es. Eh, sí, a unos cuantos kilómetros de lo que fueron las ciudades, fue donde se construyó, donde estaba la ciudad de los edomitas, Edom. Y que por curiosidad, bueno, eh, pues Isaías toma como ejemplo a Edom como si fueran todas las naciones, ¿no? Así El es. ejemplo que pone Edom para de cómo iba a ser destruida, así van a ser destruidas todas las naciones del mundo que están en contra de Israel, en contra de la iglesia, en contra de Jesús. Oye, hermanito, pero déjame decirte una cosa. Eh, eh, para entender a Edom, vamos a ver que no solamente porque era eh, enemiga de Israel, sino Edom era una nación orgullosa. ¿Por qué? Porque geográficamente Edom se encontraba en un lugar que era prácticamente difícil de penetrar en ese lugar. Había muchas barrancas, pasos muy estrechos entre las montañas. Digo, todo esto lo dice en Abdías, ¿no? Sí, Entonces, sí, Dios les dice, aunque te escondieras en las estrellas, de ahí te derribaré yo. Tú que dices que quién te puede atacar, quién te puede destruir, porque era difícil. Para llegar a la ciudad de Dam, había entre los barrancos pasos que eran como de 1 metro de ancho. Entonces, nada más podía entrar una persona por ahí. Y entonces, los enemigos, los edomitas, podrían estarlos esperando de lejos y dispararles una espada y pum, rápido los mata. Oye, una se emboscada. veían invencibles por estar geográficamente Ubicados. bien ubicados, ¿no? Pero Dios dice, aunque te escondieras en las estrellas, de ahí te voy a derribar yo. Y les Ujú. hizo que se tragaran su orgullo, ¿no? Y era por lo que dijiste, Brenda, que cuando realmente llegó nuestro amigo Nabu a llevarse a los de Judá, Ujú. estaban ayudando al ejército enemigo. Si que alguien quería escapar y los edomitas los delataban, no les ayudaron en nada. Es más, se reían, se burlaban de cómo les estaba yendo a ellos y aparte les entraron a saquear el pueblo también. O sea que Dios ya se las traía, ¿no? Por eso lo está poniendo de ejemplo, porque las naciones son muy orgullosas y eso a nivel personal va también para una persona. Ese que es orgulloso, que dice, yo con mi dinero, ¿qué me puede pasar? Pues con todo y su dinero, si no viene a las pies de Cristo, Dios lo va a destruir. Aunque tenga mucha lana o mucha sabiduría o mucha influencia, etcétera, ¿no?
Así es. Pero ya, cállenme ya. Ok, muy bien, vamos a seguir con el versículo 8. Dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por allí. Hasta el 10. Bueno, lo que comentabas, tu hermanito, que lo de Sodoma y Gomorra, bueno, prácticamente Dios iba a convertir, va a convertir, hablando del futuro, eh, esto como en un volcán que está haciendo erupción, va porque está cayendo azufre y se están quemando o sea, es terrible, ¿no? Prácticamente esto que tú comentas de Sodoma y Gomorra, pues fue una destrucción, pues terrible, ¿no? Prácticamente se convirtieron en polvo, en azufre, de que pues fue quemada esa ciudad, ¿no? Entonces, aquí precisamente está hablando de que su polvo, sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Bueno, en este día de venganza de Jehová, conocido como la gran tribulación, la tribulación la grande, como dice Evis, habrá un desastre ecológico sin igual. Antes que Jesucristo regrese al final de la gran tribulación, un tercio de la vegetación de la tierra, un tercio de los océanos y un tercio de las aguas dulces serán destruidos e inutilizables. Esto lo dice Apocalipsis 8 y 16. Entonces, bueno, vamos a ver algo, eh, pues prácticamente se va a destruir, pues gran parte de la población animal, humana, vegetal, va a quedar esto muy desolado. Y esto, bueno, no, también nos lo dice en Apocalipsis, ¿no? Todo esto lo que va a pasar, precisamente como dice Japo, Isaías aquí simplemente nos está dando así como un contexto, por decirlo así, de lo que va a pasar, y ya Juan nos lo va a ir desmenuzando, va a ir, vamos, nosotros cuando estudiamos Apocalipsis escudriñamos precisamente todo esto que nos dijo Daniel, que nos dijo Isaías, que nos dijo Jeremías, ¿no? Aquí ya todo esto ya a través de la visión de Juan, que es en Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, eh, va a suceder, ya está detallado, ya sabemos más o menos cómo está esta gran tribulación. Entonces aquí nada más Isaías con la visión que él vio, nos está dando así como una embarradita de lo que, sobre todo aquí le está hablando a su pueblo, ¿no? A Judá. Ellos no entendían quizás estas situaciones. Sin embargo, Dios no les decía que entendieran, sino que creyeran y que por fe anduvieran. Entonces, si ellos creían en Dios, amaban a Dios y todo lo que había hecho ya por ellos, pues ellos a ciegas, así con los ojos vendados, debían haber creído lo que aquí Isaías estaba diciendo y caminar así con los ojos vendados, confiados de que Dios los iba a sostener y que Él iba a luchar sus batallas, ¿no? Entonces, no es que, digamos, pues pobrecitos no entendían nada de lo que iba a pasar. Nosotros ahorita ya vemos el panorama completo, como dices, pero no, aquí se trata precisamente de la fe, ¿no? Que debemos andar por fe y no por vista. Entonces, aquí Judá definitivamente tenía que haber creído en estas palabras que Isaías les dio. Era difícil, sí. Si nosotros en nuestra actualidad podemos decir que a veces no lo creemos, ¿no? Y que tenemos que verlo. Imagínense en ese tiempo, pues Judá, ¿no? Pero Judá era rebelde, era de dura cerviz, como decía Moisés. Muy bien, entonces sigamos, versículo 11. Dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo,
La lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y hostigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Pues, ¿qué estamos viendo aquí? Pues que no sé si recuerden, en la época de la pandemia, había muchos videos que pasaban de que precisamente como la gente no salía, estaba resguardada, los animales ya se estaban acercando a las casas. Se veían osos, se veían venados, se veían todo tipo de animales salvajes que ya estaban bajando precisamente y ya se acercaban más a las casas, a la gente, ¿no? Bueno, pues más o menos me imagino yo que va a ser algo parecido. Ya, como no va a haber tanta gente, pues obviamente ya los animales salvajes van a bajar y van a hacer sus nidos en donde antes habitaban las personas. Bueno, dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. Gran parte de la tierra será tan destruida que en muchos lugares solo los animales salvajes podrán vivir. La cabra salvaje gritará a su compañero. La versión King James traduce cabra salvaje como sátiro, que era una criatura demoníaca mítica. La palabra hebrea aquí es sair, que como adjetivo significa peludo, Génesis 27:11, y como sustantivo se refiere a un macho cabrío. Es posible que Isaías haya querido decir que las cabras salvajes habitarían las regiones desoladas de Edom, o puede querer decir que será el refugio de los espíritus demoníacos. Ajá. La lechuza también tendrá allí morada. La palabra hebrea para lechuza es iritit, que es la forma femenina de la palabra noche. Las viejas supersticiones judías hacen de Litit una persona que era un hermoso demonio de la noche, que seducía a los hombres y mataba a los niños. Es posible que Isaías usara el término para describir qué demonios habitarían Edom después del juicio de Dios. Y bueno, aquí habla de Edom precisamente, ¿no? Dios estaba irado contra Edom porque, pues no, porque nunca cuidó a su pueblo. Pero bueno, remitiéndola a la gran tribulación, más o menos es lo que, pues no más o menos, ¿verdad? Es lo que va a pasar, ¿no? En la gran tribulación va a pasar todo esto, va a haber mucha desolación y ya los animales salvajes pues van a habitar la tierra como si ellos fueran pues los que debían habitar la tierra, ¿no? Realmente Dios creó esta tierra para nosotros, para que la habitáramos, para que nos enseñoreáramos precisamente de estos animales, y ahora pues esto va a acabar. ¿Por qué? Porque va a estar desolada la tierra. Versículo 16 y 17. Perdón, Brendis, Sí, eh, quería comentarte algo. Esto lo podemos comparar con lo que va a suceder cuando se destruya completamente Babilonia. Igual, así como lo describieron, que van a transitar o van a vivir, van a hacer su nido los animales salvajes en la ciudad, porque va a quedar despoblada, así como lo está describiendo con Edom, así quedó, así lo describió. ¿Te acuerdas que estuvimos leyendo algunos capítulos anteriores donde se describía la destrucción de Babilonia? También sí. iban a morar los chacales, los sátiros, seres demoníacos, de todo iba a haber ahí, porque no iba a poderse habitar, Ujú. eh, iba a quedar destruida completamente. Y ya no va a poder habitar ahí la gente, ¿no? Porque pues está desolada prácticamente.
¿no? Y lo que dices de Babilonia, pues hasta la fecha, ¿no? Está enterrada, creo. Sí, está destruida, pero va a resurgir. También en Apocalipsis va a resurgir esta ciudad, ¿no? Va a ser ahí el Yo tengo centro. una, Sí, una, una confusión ahí, porque se supone que va a resurgir para que el Señor la destruya completamente. así es. Pero yo tengo la idea de que posiblemente se esté refiriendo a lo que es Roma, porque está tan contaminada con todo eh, lo que Babilonia hizo, que posiblemente Roma sea considerada como la ramera y que es la que se va a destruir todo lo que es eh, la Iglesia Católica Cristiana, la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que yo llego a entender en ocasiones. Y ahí es la confusión que tengo también. Sí, está confuso, pero la otra vez Juan Carlos nos explicó que literalmente sí es Babilonia. Babilonia. Ajá, pero bueno, pues eso a lo mejor lo podemos checar. No sé si tú tengas el libro que nos dio Japo de la gran ramera, Babilonia, la gran ramera, algo así. Creo que ahí lo explica bien, Armandito, sería bueno Ah, investigarlo. y cuando se refiere a Babilonia, si es Babilonia literal, esa es la cuestión. Sí, 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 sí. Eh, Cuando la Biblia habla de Babilonia, esto habla de una cosa, que Babilonia va a resurgir nuevamente como una potencia mundial en los tiempos de la gran tribulación. Babilonia Así es. es una potencia, pues, ¿sí? Que Sí. incluso va a llegar a controlar hasta bueno, al principio controla al anticristo, después el anticristo la controla ella porque dice que va montada sobre Babilonia, ¿sí? La- Tendría que tener muy a la mano los conocimientos, sería cuestión de repasarlo, pero sí, podemos decir que Babilonia está hablando de Babilonia literal. Babilonia. El Ujú. país que es Irak y todo va a ser una ¿Será potencia. que sí? Miren, si se dan cuenta, en los tiempos de la Gran Tribulación, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos ya no figura como una potencia. Figura Rusia, figura los reyes del Oriente, figura Babilonia y todo eso. Pero Estados Unidos ya no va a ser. Ajá. Y, y se está viendo cómo cada vez los asiáticos están cobrando más. Bueno, China y Japón ahí están para Sí, muestras, con un botón basta, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues entonces, ¿qué vemos aquí? Que el día de venganza de Dios contra Edom es el mismo para el resto de las naciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si entendemos como aquí Isaías nos remite escatológicamente a la tribulación y así lo entendieron en el Nuevo Testamento, Jesús lo dice también y Juan pues lo desmenuza en Apocalipsis. Sí, ¿Sí? exactamente. Ya Isaías está tomando a Edom como el ejemplo, como el representante de las naciones que están en contra de Israel. O sea, eso es lo que le pasó a Edom, que ya le pasó eso, ya Dios la destruyó y todo. Ya. Sí. La está poniendo como el ejemplo, el representante de todas las naciones. Lo que pasó con Edom va a pasar con todas las naciones, sí, que están en contra de Dios. Así es. Es una advertencia severa, tremenda, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y lo que comentaba Armandito de Sodoma y Gomorra, me quedó muy grabado, Armandito. Aquí ya John MacArthur dice, el juicio de Dios consiste en reducir a las naciones a un estado de destrucción volcánica perpetua, ¿no? O sea, increíble, o sea, son palabras pues muy duras, ¿no? Azufre brea ardiente, describe en términos similares a Sodoma, lo que decías, hermanita. sí. Ajá. Dice, perpetuamente subirá su humo. Apocalipsis pronostica este destino para Babilonia, el gran imperio mundial de los últimos tiempos, lo que comentábamos ahorita precisamente. Ajá. Y diversas especies, lo que vimos ahorita con lo de los animales, los búhos,
las cabras salvajes, todo eso, dice, diversas especies de animales y aves simbolizan la condición despoblada en la que caen las naciones tras el juicio de Dios sobre ellas, ¿no? Lo que comentábamos, que quedan desolados, queda vacío. Prácticamente este mundo, esta tierra va a quedar desolada, vacía, y van a ser habitadas por los animales, no por estos animales salvajes. Dice que eh, la presencia de aves impuras era una señal de desolación y baldío. Los judíos veían a estos animalitos como animales, ay, ¿cómo les dije? Impuros. Inmundos, Ajá. inmundos. Inmundos. Entonces, por eso Isaías hace la descripción de todos ellos, porque, para que lo entendieran los, en este caso los judíos, ¿no? Judá. Bueno, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. Bueno, esta notable declaración nos dice que Isaías entendió que sus palabras eran las palabras del Señor. También nos dice que Isaías quiso decir que su profecía debe entenderse literalmente. Acuérdense que la Biblia se debe entender literalmente. Carballosa nos explica más o menos cómo es que hay que entender la palabra de Dios. No es alegóricamente, es literalmente, en su contexto histórico, gramático, ay, ya no me acuerdo lo demás, pero una buena interpretación, una buena hermenéutica de la Biblia es leerlo literalmente. Ajá, o sea, no podemos irnos alegóricamente, es que dice esto, pero lo que quiso decir fue esto. No, realmente lo que dice la Biblia es lo que la palabra de Dios está aquí, diciéndonos, y lo debemos tomar literal. También nos dice que Isaías quiso decir que su profecía debe entenderse literalmente, poéticamente, pero literal. O sea, si Isaías es un libro poético, pero literalmente está diciendo que esto pasó. Él en su visión lo vio, estaba pasando en su época y va a pasar en la gran tribulación. También significa que Isaías claramente desafió a los escépticos a buscarlo una vez que se cumpliera la profecía. Hablando un poquito sobre eso. Sí, Jap. Yo creo que una de las cosas del dispensacionalismo es que leemos la Biblia literalmente y la entendemos literalmente, a menos que el contexto te haga alegorizar, ¿sí? Ajá. Si Jesús dice, yo soy la puerta, no lo podemos interpretar literalmente que él era un pedazo de madera, ¿no? Claro. Está indicando algo. O sea, a veces cuando el texto te forza a interpretarlo, es válido, pero debemos de tomarla literalmente, ¿sí? No, no, no figuradamente, porque si la Biblia dice que habla de un milenio y tú dices, bueno, es que 1000 años para mí es desde la muerte de Jesús para acá, ese es el milenio. Entonces estamos viviendo ya el milenio. Pero si la Biblia dice 1000 años, pues yo quién soy para decir que es en sentido figurado. O si dice Babilonia, no, pero para mí Babilonia se refiere a Roma. Y otro dice, no, pero para mí Roma quiere decir París, ¿sí? O para mí París quiere decir Estados Unidos. Entonces, cada quien va a dar su interpretación. Entonces va a haber tantas interpretaciones como intérpretes hay. No, yo creo que una de las reglas de la hermenéutica es entenderla tal llanamente, pues, como que si estuvieras leyendo el periódico, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo, mis hermanos, y etcétera, etcétera, y de repente digo, por poner un ejemplo, Armandito, ya es que siempre te agarro de ejemplo. Armandito andaba en la luna,
por así decirlo. Ninguno de ustedes va a pensar que él andaba de astronauta en el, en la luna, ¿no? En el satélite de la luna. O sea, que Andaba en estaba durmiéndose o andaba en otra onda, eso lo entendemos todos. Entonces, ahí no lo estamos interpretando literalmente, que Armandito andaba en la luna. Simplemente entendemos lo que yo quise decir con esa figura de lenguaje, ¿sí? O hace un calor del infierno. Oye, ¿cuándo has estado en el infierno para que hables del calor del infierno? Simplemente estás diciendo que hace mucho calor, ¿sí? Claro. Entonces, Ajá. las figuras del lenguaje se deben de interpretar, ¿sí? Pero en su sentido llano. O sea, hay cosas que uno mismo lo puede entender, sí. Es como el semáforo que quiere decir señales. La luz roja, yo sé que para mí indica un alto, pero ¿a poco tú vas a decir, no, es que para mí el rojo significa verde, siga adelante, y el verde significa stop? Pues lógico que no puedes hacer eso. Entonces, Ya, dentro del lenguaje literal, hay figuras del lenguaje que hay que interpretarlas de acuerdo al contexto. claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es una buena interpretación de la Biblia, ¿no? O sea, entender qué son las figuras del lenguaje para que podamos nosotros interpretarlas. A ver, por ejemplo, se me acaba de ocurrir uno. Cuando dice que Saúl entró a una cueva a cubrir sus pies. Ah, sí. Si lo interpretamos literalmente, ¿qué entendemos que está diciendo? Pues que tenía frío y que se tapaba. Y se tapó sus pies con un Ajá, gabán o algo, se cubrió los pies. ¿Pero qué pero no. significa eso? ¿Que fue a Es hacer que popó? Eso es sí, lo que... porque como ellos tenían las túnicas estas, te las tenían que bajar, quitar literal, ¿no? No, es que a la hora que se ponían en cuclillas, pues la túnica les cubría los pies. Exacto. Entonces, eso debemos de entender qué quiere decir, porque si lo entendemos literalmente así como se cubrió los pies, ¿sí? O Ahod, uno de los, en el libro de los jueces está Ahod, y mató a Eglón, que era un gordo, que le enterró el cuchillo y dice la Biblia, se le salió el contenido de los intestinos. Pero su guardia que estaba fuera de su cuarto dijo, está cubriéndose sus pies, cuando realmente le enterraron un cuchillo y se salieron el excremento y todo. Y él dice, debe de estar cubriéndose los pies. O sea, ¿me explico? O sea, ¿qué quiere decir? Esa frase quiere decir otra cosa, ¿sí? Sí, Bueno, esas son las figuras. Esas hay que tenerlas en cuenta a la hora de interpretar la Biblia, que son no, figuras del lenguaje. Y hay eufemismos, metáforas, símiles, un montón de figuras del lenguaje. sí, Pero es si muy no si no interesante. las entiende uno, pues te vas con la finta y estás dicen, una mala interpretación conduce a una mala aplicación. Y un texto fuera de contexto, Exactamente, es puro pretexto. ujú, es puro pretexto. Así es. Entonces, sí, sí es interesante eso de las figuras. Necesitamos una buena, Yo tengo libros sobre hermenéutica. Algún día podemos tomar un cursillo sobre a lo mejor sí estaría bien porque un día nos des un buen les cursito hago llegar y lo vamos y comentando. lo vamos Ay, es, estudiando. es bien Así es. eso. Bueno, pues así como para terminar, vemos que Dios había repartido Edom, como lo hizo con Canaán. ¿Se acuerdan cómo repartió Canaán para los israelitas? Sí, en Pues 12 así, partes. así con Edom, ¿no? Y Mm. asignó su territorio. ¿A quién asignó su territorio? A los animales salvajes. Ya hicimos una lista de esos animales a los que les repartió este territorio. Pues así va a pasar escatológicamente, ¿no? En un futuro. Y pues prácticamente, bueno, pues este capítulo que nos habla de la ira de Jehová contra las naciones, que nos pone como ejemplo Edom, pero se está refiriendo precisamente a todas estas naciones que odiaban a su pueblo y que pues nunca han creído su palabra, nunca han seguido sus mandamientos, se han burlado, son idólatras, son eh,
pues lo que ahorita estamos viendo en la actualidad. Entonces, pues muy interesante. Vamos a ver en el siguiente capítulo, pues, un futuro glorioso de Sion. Sí, ya hace La falta. salvación. Ajá. Ya hace falta, no Sí, que puros cocolazos, pero Sí, hombre. cocolazos de a peso, en serio. No, duros, duros. Pero bueno, pues Dios siempre tiene la salida. O sea, Dios eh, no nos deja, no nos abandona y siempre nos da una salida. Y bueno, y esa salida, sabemos que la única salida es Jesucristo, ¿no? Creer en su plan de Amén. redención y, caer, y estar a los pies de Cristo, que es el lugar más alto al que podemos llegar. Amén, amén, amén. Fíjate, Amén, amén. esto es como, ¿cómo te diré? La palabra de Dios es como una moneda de dos caras. Aquí nada más hay de dos sopas. Vivir los, vivir los juicios de Dios o las bendiciones de Dios. Así, Hasta aquí Isaías va con puros cocolazos para todos, ¿sí? claro. Entonces, espérame. Entonces, eso tiene aplicación para nosotros. ¿Qué queremos experimentar nosotros como seres humanos? ¿Queremos experimentar los juicios de Dios o queremos experimentar las bendiciones de Dios? ¿Sí? Las bendiciones. Porque a partir del próximo capítulo, que ya hace falta tomar un respiro, buenas noticias, sabemos que hay buenas noticias, no todo es tragedia, ¿sí? Entonces, uno elige realmente qué quieres, el juicio de Dios o las bendiciones de Dios. Y a partir del próximo capítulo vas a ver como que hasta el desierto va a florecer, ¿no? Amén. Así es. Pues sí, chicos, eso es todo y espero que pues que sea de bendición para nosotros, para nuestras vidas y para quien Dios decida que vea esta pequeña plática, este pequeño video, que llegue a las personas, que lo entiendan. Pues sí, Brendis, la palabra de Dios nunca Amén. regresa vacía. Y miren, ya vamos a empezar el próximo capítulo, ya vamos a hablar del reino milenial, de un contraste total, ¿no? Pero ahorita se me viene a la mente, hace 8 días les dije que tienen un libro, Armadito y Breldis, no sé si los demás, que se llama No, Entendiendo la Profecía Bíblica de Paul Ben Quer. Ahí habla acerca del reino milenial, léanlo por favor, ¿Qué léanlo. capítulo es, Capo? Porque yo saqué unas copias, dije, pero creo que saqué las copias equivocadas. El capítulo 7 saqué la perspectiva del amileniarismo. No, esto es, No, me equivoqué. no tengo Es la- que como está bien gordote, dije, pues lo voy a ir sacando por partes. Pero hasta les dije la página. Mira, Sí, hombre, pero al momento de estar en apenas la que están profe, enseñando. saqué otras. Mira, es el capítulo 17, página 300. Ah, capítulo Se 17, yo llama saqué El el reino capítulo futuro 7. de Dios. Ahí va a hablar del reino milenial, de las características del reino milenial, porque ya Isaías va a empezar a hablar de eso, ¿sí? Y ese es este libro, Tienda la Sí, Profecía Bíblica, de Paul Ben Wen. Y además, aparte, miren, no crean que yo vendo libros, ¿eh? Para nada, ¿eh? no. Yo nomás deberías. miren, a ver, ¿qué dice este? A ver, ¿lo alcanzan a leer? Profecía, nada más veo. Bueno, dice así, Biblia de estudio de la profecía. Wow. Biblia de ¿Es estudio, Reina Valera? es Reina Valera 60, pero toda esta Biblia, los comentarios de esta Biblia son Mm. referente a pura profecía, pura profecía. Esta me la regalaron como hace como un año o 2 años, mi familia, en un día de mi cumpleaños, y la he usado poco realmente. Miren, Está está hasta buenísima. nuevecita, miren, está nuevecita. Qué Pero bárbaro. sí. hoy la saqué y de hecho lo que les estaba comentando, no crean que eran de mi cosecha, de aquí lo estaba sacando. Está buenísima. Ahorita que estamos estudiando profecía y voy a empezar ya
la iglesia con tesalonicenses, me va a ser de mucha ayuda. Trae unos comentarios buenísimos. Miren, Por cierto, los tesalonicenses decían que ya había llegado, ¿no? El nada, que migrante ya del Señor, había ocurrido el día del Señor y Pablo les aclara que no. Pero miren, que no. es recomendación, yo no la vendo, es por si la pueden conseguir. Se Ok. llama Biblia de Estudio de la Profecía, ¿sí? Tim LaHaye, editor general, dice aquí. Y miren lo que dice aquí la contraportada. Pónganme atención. ¿Se salvará la iglesia de la tribulación? ¿Se está cumpliendo hoy la profecía? ¿El anticristo ya está vivo en nuestros días? Son preguntas, ¿no? Dice, por primera vez, ahora hay una Biblia que reúne una biblioteca de sabiduría y estudio de parte de más de 48 reconocidos expertos en profecía bíblica, dirigidos por el doctor Tim LaHaye, el que escribió, le hizo la película esta de Dejados Atrás, ¿sí? Dice, el doctor LaHaye ha contado con significativos aportes de los siguientes académicos para esta obra, culminación de toda una vida. Y les voy a mencionar algunos los conozco, otros no. John Askerberg, Tony Evans, lo conozco. Chuck Smith, lo conozco. David Jeremiah, ustedes lo conocen. Sí, David tiene Michael. Lola Levitt, también yo lo conozco. Erwin Lutzer, lo conocemos. Josh McDowell, Adrian Rogers y muchos más. Entre ellos, Paul Ben Ware, que es el autor de este libro de la profecía. O sea, esto está buenísimo, buenísimo. Juntos todos ellos han creado las Biblias de estudio indispensables para pastores, maestros, así como ustedes que están enseñando, y estudiantes. Y todo el que tenga interés por descubrir los hechos y datos reales tras la ficción sobre lo que la Biblia nos dice en cuanto a la profecía de los últimos tiempos. La Biblia de estudio de la profecía de Tim LaHaye es una verdadera Biblia de estudio porque es integral, completa. Contiene cuadros a todo color, y ya los estuve viendo, cronología gráfica de eventos bíblicos, referencias en columna central, gráficos panorámicos a todo color, línea de tiempo de sucesos bíblicos, más de 70 artículos relacionados con la profecía bíblica, introducciones a los libros, 84 cuadros y tablas, concordancia de la Biblia, notas explicativas de pasajes clave relacionados con la profecía bíblica, letras de Jesús en rojo y mucho, mucho más. O sea, lo diré en inglés para que me entiendan. It is a good Bible. Entonces, si la pueden comprar, de que pueden. Claro, Comprar, vale la pena, sobre todo ahorita que estamos estudiando profecía, ya. porque después de Isaías yo creo que nos vamos a aventar con Jeremías. Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel, pienso yo. ¿Sí? Y aparte estamos estudiando la Biblia, vamos a estudiar en la iglesia tesalonicenses. Entonces, véanla bien. Ok. Repito, Biblia de estudio de la profecía. ¿Sí? Biblia de estudio de la profecía. Ok. Entonces, vale la pena y va a ser una herramienta de verdad buenísima para estos temas que estamos estudiando. Ahorita que le eché una ojeada, dije, ay, ¿cómo no la habría antes? ¿No? Porque pura Reina Valera, la de MacArthur, etcétera, pero no, esta tiene mucha información, ¿sí? Y son de corte dispensacional, pretribulacionista y premilenarista. Perfecto. Que bueno, Todo lo que sí. creemos. Bueno, pues ya como ven, estamos viendo cosas que van a suceder en el futuro, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, gracias a Dios somos creyentes, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo y todo, pero ¿cuánta gente hay que no conoce de Jesucristo? Ha oído de Jesucristo, ¿sí? Conocen algo acerca de Jesucristo, pero no conocen a Jesucristo como Salvador único, como Salvador personal, como único y suficiente Salvador. Que haya confiado solamente en Cristo nada más, ¿sí? Tenemos amigos, parientes, etcétera, que realmente necesitan, pues mira, conocer el Evangelio. Es nuestra responsabilidad hacerles llegar el Evangelio. Que crean o no, pues eso es chamba de nosotros, No. No, chamba de Dios. Dios. Dios, ¿sí?
Entonces, pero nuestra responsabilidad es hablarles de Cristo, del juicio venidero, porque siempre que hablamos de Dios, hablamos del amor de Dios, el amor de Dios. Dios te ama, tiene un gran propósito para ti. Sí, pero también el otro lado de la moneda es la ira de Dios. Dios Ujú. no se va a hacer de la vista gorda con el pecado, y la Biblia lo dice. Por No, ningún motivo Dios tendrá por inocente al culpable, por ningún motivo. El que la hace la paga. El alma que pecare ciertamente morirá. Pero también nos dice que y es lleno de misericordia y de gracia, ¿no? Entonces, ahí está conjugada esas dos grandes verdades de la Biblia. La ira de Dios y el amor de Dios, ¿en quién? En Jesucristo. El que Amén. tuvo que cargar toda la ira de Dios por amor a nosotros. Bueno, algún comentario porque siempre los dejo sin hablar. Ahora sí ya es Ah, su turno. Urielón, Manuelita, Armandito. no, no, aquí debemos, digo, con este capítulo, vemos que la ira de Dios no hay para atrás ni para adelante, su ira es firme. Entonces, pues más vale irse por la derecha. Bueno, no más que nada, sino creer, ¿no? Verdaderamente en el Señor y obedecerlo para que no caiga la ira en uno. Exactamente, pero como dice Pablo, nuestra carne no quiere obedecer la palabra de Dios, pero cuando ya somos creyentes, Dios pone en ti el deseo y el amor por su palabra. Aunque obedecemos la palabra imperfectamente, pero sí la obedecemos sinceramente. Es nuestro deseo obedecer a Dios eh, en todo. Que fallamos, fallamos, sí, porque no hay una obediencia al 100% perfecta. Pero el Señor nos... Digo, y eso nosotros podemos decirlo, pero ¿quién lo ve? Dios, ¿no? Él conoce nuestros corazones y a él no podemos mentirle. Exactamente, exactamente. gracias. A mí me realmente tengo que decirles que me dice hoy Pepe, mi hijo, bueno, ¿y qué a ti no te dan chance de enseñar en Isaías? Digo, no tengo ni tiempo, con la pura predicación tengo para toda la semana y mi trabajo en la papelería y todo. Pero está Armandito y está Brenda y estoy aprendiendo, ¿no? Y ahí en lo que yo puedo aportar, pues nos retroalimentamos unos a otros. Pero afortunadamente, si no estuviéramos en la iglesia, algún día se terminara la iglesia, espero que no. Pediría que me dieran chance de enseñar un capítulo, ya que ya fuéramos tres. Pero como las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, yo creo que en la iglesia vamos a ir por mucho tiempo. A menos que me dejen ya solitos, me dejen solito a mí. ¿O no, No, Armandito? Sí, sí. No, vamos a estar al pie del cañón así Mientras es. para lo estemos que aquí vivos en la tierra, ahí vamos a estar. Ya cuando no, pues ya nos veremos allá arriba con el Señor. Amén, sí, 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 Así sí. es. así es. Bueno, ¿algún comentario, Manuelita? Qué bueno que entró hoy, porque creo que hace 8 días no entró. No, hace 8 días no la vimos a Manuelita. Ahorita no contesta. Bueno, entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario extra? ¿Tú, Brendis? No, pues yo, Dado, aprendimos mucho en este capítulo. Como que estamos reforzando lo que ya vimos en Apocalipsis, que cuando empezamos a leer, recordamos, ¿no? Digo, realmente sí estudiamos Apocalipsis, pero realmente Apocalipsis es un estudio así más profundo, ¿no? Y de más tiempo, ¿no? Como la Biblia que tienes, ¿no? De profecía. Este, pero realmente sí nos sirvió mucho haber estudiado antes Apocalipsis, Daniel, claro, Ni- porque al menos no estamos tan cegados en esto que estamos viendo. O sea, no es que sea fácil, pero no se nos complica entenderlo, a ver en qué punto estamos. Entonces, es de gran bendición, de mucha ayuda y recordar la palabra de Dios, que al final de cuentas, pues es lo que estamos estudiando. Recordarla, estudiar es no olvidar y toda la vida tenemos que estudiarla.
No hay de que ya terminé mi curso. Esto es de toda la vida. No, es de toda la vida y nunca vamos a saber lo suficiente como para decir ya no necesito estudiar más. Exacto. Más bien decir como Sócrates, solo sé, Que no sé nada. Que no- nada. Había un gato que se llamaba Sócrates, ¿sí? Ah, sí. Ya se los Sí. conté. Y, No, el gato se llamaba Sócrates y se comió el canarito de la señora. Y le dice, ¿por qué te comiste el canarito? Que se llamaba Sócrates. Dice, yo solo sé que no he, Sí, porque que no- no me escuchan. ¿Me yo solo escuchan? sé que no he cenado. ah, Sí, Mira, ya la escuché, ¿me más escuchan? adelante, porque ya casi estamos Sí, por madre, delante. ¿Me escuchan? sí, ma'am. Perfectamente, claro. Ah, bueno, es que creí que no me escuchaban, ¿Cómo no? porque en relación al este capítulo 34, yo estoy viendo que son como advertencias de que si no nos comportamos, pues ya estamos viendo todo lo que está pasando. Estas lloviznas, estos huracanes, todo esto como que son avisos y no entendemos. Y pues bueno, aquí los únicos que vamos a estar a salvo, pues son los que no como los edomitas, ¿no? Que no siguieron el camino de Dios y Dios los castigó por sus propios pecados. Entonces aquí nos está diciendo, si no nos comportamos, si no lo seguimos, pues nos espera el castigo. Y aquí donde dice, ¿no? Que todo se convirtió en brea, en polvo, en azufre. Y digo, pues así va a pasar, como en el juicio final que digo, no lo vamos a ver, pero Dios es grande y misericordioso, ¿no? Y aquí nos está también diciendo, ¿no? Si cómo quedó Edom, que fue una morada para los animales y aves, y porque Edom estaba despoblada, por lo cual allí invadieron los animales de todos, de animales impuros, todo. Entonces, yo pienso que que es tan triste de la gente que no cree en Dios, porque si uno les va a hablar de él o de la Biblia, le corren, no quieren saber nada. Entonces digo, pues, pobre, pobre gente, que tendrán mucho dinero y confían en él, que eso, así como usted dice, que no los va a salvar. Eso es lo que yo entendí ahorita. Y otra cosa, de lo que puso las diapositivas o esto, se repite eso de inquirir en el libro de Jehová y leer si falta alguno de ellos. Y luego dice otra vez lo mismo, ¿lo copié o lo copié mal? La cosa es inquirir la palabra de Dios. Eso es lo que quiso decir Brenes, es lo que quiso decir Isaías. Hay que irnos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es la verdad. Jesús lo dijo, tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces, Ajá. hay una cosa, mucha gente dice creer en Dios, ¿sí? Dice creer en Dios, pero Jesús dijo en Juan 14, si no me mal recuerdo, creer, creed en Dios, le dice a sus discípulos, creed en Dios, creed en mí. O sea, si uno dice creer en Dios, pero no cree en Jesucristo, en realidad no está creyendo en Dios, ¿sí? Y Jesús lo dice claramente, creer en Dios y creer también en mí, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a creer en Jesucristo? Creer en Jesús como lo revela la Biblia, nuestro sustituto en la cruz, ¿sí? El que pagó por nuestros pecados, no el buen maestro, el filósofo, el carpintero, no, no. Creer en Jesucristo como
en su sacrificio como el único sacrificio que acepta Dios como pago por mis pecados. Ese es el único. Eso es lo que hay que creer y descansar en esa verdad. No creer aparte en otras cosas, creer exclusivamente en Cristo. ¿Sí? Entonces, mucha gente cree creer en Cristo, sí, pero está creyendo al mismo tiempo en otras cosas para salvarse. Y no, la salvación se encuentra solamente en Jesús, nada más. Muy bien, Gracias. ¿alguien más? Si En no, Cristo, solamente en Él. Oye, la garantía de la salvación que dice primera de Juan 5, 11, 12, que este es el testimonio. Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Entonces, esa es nuestra garantía de salvación, es la promesa que Dios nos dio y en la que nosotros pues debemos enfocarnos y guiarnos, ¿no? ¿quieres, Solamente a través de... quieres que te dé la cita de lo que acabas de leer? ¿No era primera de Juan 5, 11, 12? Ah, porque en Juan 3:36 dice exactamente lo mismo. Ah, El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios es en él. O sea, es la misma idea. Porque este es uno de los versículos que me he memorizado. sí, yo también me ¿No? memoricé esa Hay que utilizarlo para testificar. ¿Sí? Bueno, El que tiene al Hijo tiene la vida, punto, no hay más. Y el que no lo tiene, pues la ira de Dios, y ya vimos cuál es la ira de Dios, está sobre él. exacto. Bueno, muy bien. Diré en inglés, thank you very much. Thank you very much. Por- Muchas gracias por estar aquí. Sí, Gracias a Dios. pues ¿quién nos despide? Uriel, tú entraste tarde, ¿verdad? Hoy, ¿o sí? Ah, no, entraste temprano. Entonces, Armandito, que nos despida con una oración. Oye, y hay que orar por la familia que nos dijo Brendis. Por favor, ponlo en tu oración, Armandito. Porque, ¿qué noticias nos tienes, Brendis? Fue algo, cada vez que pasa algo, de por sí fue algo consternante, pero cuando mencionas bebés, Sí, me parte el alma. la verdad es que fue algo bien triste, Japo. Todo el día estuvimos bien tristes nosotros acá porque lo vimos, lo vivimos. Híjole. La verdad es que yo iba llegando a dejar a Brenda Ah, y se oyó una explosión terrible y de repente salen las personas de sus casas y su casa se estaba incendiando, el bebé, bien lastimada la bebé. Fui a preguntar al hospital y estaban operando a la bebé. Entonces, pues que tengan en sus oraciones a la bebé, a su familia. Estuvo muy feo, fue pero, muy dramático, ¿un muy... cilindro de gas explotó o qué fue, Brendis? Sí, es que al parecer tenían una fuga de gas y prendieron la estufa y explotó así. ¡Plas! Entonces, algo bien chistoso, su sillón, o sea, cuando pasamos por ahí vimos el sillón que se estaba incendiando. Entonces, al parecer estaban sentada la bebé y una de ellas en el sillón y el sillón estaba ardiendo. Entonces, Híjole. fueron quemaduras muy fuertes, sobre todo de la bebé. Entonces, pues primero Dios que haya salido bien de su operación y que pueda recuperarse pronto. Pero Híjole. eso estuvo muy feo, muy triste. Estamos muy tristes todos aquí en la casa. ¿Cómo no? ¿Cómo No no? se nos puede olvidar. Pero Sí, mira, tenemos que recordar que Dios es soberano. Dios es soberano y por algo permitió esto. Y uno humanamente dice, ¿qué puedo haber de bien en esto? Yo no lo sé, pero Dios no nos pide que entendamos, sino que confiemos en Él. ¿Cuántas cosas nos suceden para manifestar la gloria de Dios, no? sí, Entonces, estaremos orando porque es lo único que podemos hacer, ¿no? Hacer, Jesús nos mandó a orar por la necesidad, ¿sí? Y descansar en Dios, ¿no? Y así sea cual sea el resultado, siempre confiar que Dios es bueno, es amoroso, misericordioso y todo, aunque a veces no lo entendamos, ¿no? así Entonces, pues ahorita que ores, Armandito, pon en tu oración a esta familia, porque, y si nos hubiera pasado a nosotros,
Sí, piensas mucho en eso. Y creo que Todos estamos. te duele lo que le pasó a ellos, obviamente, pero como te pones a pensar cómo somos tan vulnerables, ¿no? O sea, ante estas circunstancias, estas cosas, y pues solamente descansar en las promesas de Dios nos fortalece y nos da paz. En un momento se puede acabar todo. Pues Sí, no hay como experimentar Romanos, Aquí. lo que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cualquier tragedia que nos suceda, si estemos en paz para con Dios, pues cualquier cosa. ¿No? estamos en sus manos y Él tiene el control, Amén. definitivamente. Qué bueno, felicidades. ¿Cómo se llama la familia, Brendis? Mira, Armandito, la verdad son mis vecinos de enfrente, o sea, justo enfrente, pero no los conocemos. De hecho, la chica no habla español. Sí, tienen muy poco tiempo aquí, pero la chica no habla español. Cuando la fui a ver al hospital, tenía una traductora porque no habla español. La verdad no sé, pero bueno, solamente Sí, orar así por ello. de los vecinos. Bueno, bebé. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por este tiempo de estudio, Señor, en el cual nos alimentas con tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido a través de Brendis y de Juan Carlos y de todos los hermanos que hemos participado en este estudio, Señor. Y esperamos que lo, lo entendamos bien y lo llevemos a cabo en la vida diaria. Y en esta ocasión también te recurrimos a ti, Señor, porque tú eres grande, tú eres misericordioso. Te pedimos por los vecinos de Brendis, Señor. Sabes el accidente que tuvieron eh, y por desgracia, Señor, la bebé está en malas condiciones y las personas salieron quemadas, Señor. Te pedimos misericordia, te pedimos que a través de las manos de los doctores tú eh, te encargues de guiar sus manos, te encargues de sanarlos, Señor, de darles bienestar. Pero también te pedimos, Señor, por su salvación, eh, por su salvación espiritual, Señor, la salvación de sus almas, Señor. Que a través de Brendis pueda, pueda llevarles el mensaje, Señor, de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Eh, Sabemos que tú eres fiel, si así como eres fiel con tus hijos, también poderles ser fiel y misericordioso con las personas que lo necesitan, Señor, en esas tragedias, Señor. Y te pedimos también por las personas que están en la tragedia de Acapulco y en Quintana Roo, Señor, tengan misericordia y que desde pronta recuperación y prontos eh, que recuperen lo más pronto posible en ese estado, Señor, porque también están eh, sufriendo las consecuencias de, no se puede decir sus pecados, pero sí pues la probadita que tú nos das, Señor, en la manifestación de la naturaleza, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si Dios no dispone otra cosa, nos vemos el próximo viernes con Isaías 35. Ya estamos en la segunda mitad. Ya viene el reino glorioso, etcétera. Entonces, pues aquí nos vemos el próximo viernes. Cansados y todo, pero aquí estamos, no fallamos, Aquí ¿verdad? estamos, al pie del cañón. Bien, bendiciones para todos. Gracias y Bendiciones, buenas noches. buenas noches para todos. Manuelita, Brendis, Armandito y Urielón. Estuvimos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Igualmente.